¿Crees que conoces la mitología romana? Seguro has oído hablar de Júpiter, Marte o Venus. Pero hoy te voy a contar 20 datos que apuesto a que no sabías y que van a cambiar completamente la forma en que ves a los dioses romanos. Quédate hasta el final, porque el último dato es de los que hacen historia. Soy Crónicas Mitológicas y esto es 20 datos que no sabías de la mitología romana. Mucha gente cree que la mitología romana es una simple copia de la griega. Y sí, Roma tomó prestados a sus dioses, sus historias y sus templos. Pero aquí viene el dato. Los romanos no copiaron por ignorancia ni pereza. Lo hicieron de forma estratégica, política y consciente. Cuando Roma conquistó Grecia en el siglo II a.C., en vez de destruir su cultura, la absorbió. Y al hacerlo, le dieron a sus propios dioses personalidades completamente distintas. Júpiter no es simplemente Zeus con otro nombre. Júpiter era más severo, más político, más ligado al Estado romano. Era el guardián de Roma, no solo el rey del Olimpo. Los romanos le llamaban Júpiter Optimus Maximus, Júpiter el mejor y el más grande. Una diferencia importante. Aquí viene algo que te va a sorprender. Dentro del panteón romano hay un dios que no tiene equivalente en la mitología griega. Se llama Jano y es el dios de los comienzos, los finales, las puertas y los umbrales. Lo reconocerás porque tenía dos caras, una mirando hacia el pasado y otra hacia el futuro. Su nombre nos suena familiar por algo que usamos todos los días. El mes de enero, en inglés January, viene directamente de Jano. Era el dios que abría el año. En tiempos de guerra, las puertas de su templo en Roma se mantenían abiertas. En tiempos de paz, se cerraban. Y cuenta la historia que durante los 700 años de la República, esas puertas solo se cerraron 2 veces. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre Roma. Rómulo, el fundador legendario de Roma, no simplemente murió. Según la mitología romana, fue arrebatado al cielo durante una tormenta mientras pasaba revista a sus tropas y se convirtió en un dios llamado Quirino. Esto no era un cuento cualquiera, era una historia que los romanos usaban para justificar que Roma tenía un origen divino. Después de su desaparición, un senador llamado Próculo Julius juró haber visto a Rómulo descender del cielo para darle un mensaje al pueblo de Roma. El mensaje, que los romanos debían ser fuertes, disciplinados y conquistar el mundo. Conveniente, ¿verdad? En las películas y los videojuegos, Plutón o Hades siempre es el villano, el dios oscuro, tenebroso, que gobierna el inframundo. Pero en la mitología romana, Plutón no era temido como un ser malévolo. De hecho, su nombre en latín significa literalmente el que da riqueza, porque los romanos creían que todas las riquezas de la tierra, los metales, las piedras preciosas, los minerales, venían desde abajo, desde su reino. Plutón era tan poderoso que los romanos preferían no pronunciar su nombre en voz alta por respeto. En su lugar le llamaban Dis Pater, el Padre Rico. Era un dios al que se temía, sí, pero también al que se respetaba enormemente. Marte es conocido como el dios de la guerra, pero en la mitología romana original, antes de que absorbieran a Ares griego, Marte también era el dios de la agricultura y la primavera. Los romanos le rezaban antes de sembrar sus campos, tanto como antes de entrar en batalla. Y tiene todo el sentido. Una sociedad agrícola que necesitaba defender sus tierras veía a la guerra y a la tierra como dos caras de la misma moneda. El mes de marzo, en latín,
Martius, lleva su nombre, y no es casualidad que el año romano comenzara en marzo, el mes en que la naturaleza despertaba y también en que comenzaban las campañas militares. Las Vestales eran las sacerdotisas de Vesta, diosa del hogar y el fuego sagrado. Eran elegidas entre los 6 y 10 años de edad y debían mantener su voto de castidad durante 30 años. Pero aquí viene el dato impresionante. Las Vestales tenían más poder legal que la mayoría de los hombres en Roma. Podían poseer propiedades, hacer testamentos sin necesidad de un tutor masculino, y si una vestal caminaba por la calle y se cruzaba con un condenado a muerte camino al patíbulo, tenía el poder de indultarlo en el acto. Nadie podía negarse. Si el fuego sagrado se apagaba, era considerado un presagio terrible para Roma, y a la vestal responsable la azotaban. Saturno, el dios del tiempo y la agricultura, era el equivalente romano de Cronos. Y como Cronos, su mito incluye devorar a sus propios hijos. Pero lo que muchos no saben es que los romanos le dedicaban una fiesta llamada la Saturnalia, que se celebraba en diciembre, y era absolutamente escandalosa para los estándares romanos. Durante la Saturnalia, el orden social se invertía por completo. Los amos servían a sus esclavos, se intercambiaban regalos, se jugaba en la calle, había banquetes y una libertad total. Era el mundo al revés durante unos días. ¿Te suena familiar? Muchos historiadores señalan que las Saturnalia influyeron directamente en cómo se celebra la Navidad hoy en día. Cuando pensamos en Cupido, imaginamos un bebé regordete con arco y flechas, adorable e inofensivo. Pero en la mitología romana más antigua, Cupido era un dios primitivo y poderoso. Representaba el deseo en su forma más cruda y no distinguía entre amor tierno y obsesión destructiva. Su flecha dorada provocaba amor irresistible y su flecha de plomo provocaba rechazo total. No pedía permiso para disparar, no le importaban las consecuencias. Era caótico, impredecible y podía arruinar vidas enteras con un simple disparo. La imagen del bebé simpático fue una evolución tardía que surgió en la poesía y el arte para hacerlo más accesible. El Cupido original era mucho más peligroso. Minerva, diosa de la sabiduría, la artesanía y la guerra estratégica, nació de una manera que ningún médico podría explicar, directamente de la cabeza de Júpiter, completamente adulta y vestida con su armadura. ¿Por qué? Según el mito, Júpiter se tragó a su esposa Metis cuando supo que ella estaba embarazada, porque una profecía decía que su hijo sería más poderoso que él. Pero Metis siguió forjando la armadura de su hija dentro del vientre de Júpiter, y los golpes del martillo le provocaron unos dolores de cabeza tan intensos que Vulcano tuvo que abrirle el cráneo con una hacha para aliviarlos. De ahí salió Minerva, lista para la batalla desde el primer segundo de su existencia. Los romanos no solo adoraban a los grandes dioses del Olimpo. Cada hogar romano tenía sus propios dioses privados llamados lares, que eran espíritus ancestrales que protegían la familia. En cada casa había un pequeño altar doméstico llamado lararium, donde la familia hacía ofrendas diarias, generalmente comida, vino o flores. Los lares también protegían los cruces de caminos, los barrios y las ciudades.
Eran tan importantes que cuando un romano se mudaba, llevaba consigo a sus lares. Y cuando la familia pasaba por momentos difíciles, primero rezaban a sus lares antes que a cualquier gran dios. Era una religión profundamente personal y cotidiana. Hércules, o Heracles en griego, fue adoptado por Roma con tal entusiasmo que los romanos lo convirtieron en algo casi propio. A diferencia de los griegos, que lo veían como un héroe trágico y complicado, los romanos admiraban sobre todo su fuerza y su servicio al bien común. Pero lo más curioso es que varios emperadores romanos se comparaban directamente con Hércules o afirmaban descender de él. El emperador Cómodo llegó más lejos que nadie. Se hacía llamar Hércules, se vestía con piel de león en actos públicos y ordenó que su cabeza fuera puesta en estatuas de Hércules por todo el imperio. La historia no lo recuerda con mucho cariño. Diana era la diosa de la casa, la luna y la castidad. Guardaba un voto de virginidad eterno. Pero hay un dato fascinante sobre su culto. En el lago Nemi, cerca de Roma, había un sacerdote del templo de Diana que vivía bajo una regla brutal. Cualquier esclavo fugitivo podía desafiar al sacerdote actual a combate singular. Si lo mataba, se convertía en el nuevo sacerdote y permanecía en ese cargo hasta que otro lo matara a él. Este ciclo interminable de violencia en nombre de una diosa de la castidad y la naturaleza fascinó tanto al antropólogo James George Frazer, que escribió uno de los libros más influyentes de la historia, La Rama Dorada. Baco, dios del vino y el éxtasis, tenía un culto en Roma que las autoridades consideraban tan peligroso que en el año 186 a.C., el Senado romano lo prohibió oficialmente mediante un decreto llamado Senatus Consultum de Bacchanalibus. ¿Por qué? Porque los rituales báquicos, las bacanales, eran celebraciones nocturnas donde el vino corría sin límites, había música frenética, baile y se decía que sus seguidores caían en estados de trance colectivo. El Senado afirmaba que en esas reuniones se cometían crímenes y conspiraciones. Fueron arrestadas miles de personas. Baco era literalmente considerado una amenaza para el orden público romano. Antes de Rómulo estaba Eneas. Según la mitología romana, Eneas era un príncipe troyano, hijo de la diosa Venus, que escapó de la destrucción de Troya cargando a su anciano padre en la espalda y llevando a su hijo de la mano. Después de años de aventuras por el Mediterráneo, llegó a Italia y sus descendientes fundaron Alba Longa, de donde eventualmente vendría Rómulo. Virgilio escribió la historia de Eneas en la Eneida, que los romanos consideraban su epopeya nacional. Y el dato político crucial: Julio César y su familia, los Julios, afirmaban descender directamente de Eneas y por tanto de Venus. Ser descendiente de un dios tenía sus ventajas políticas. El panteón romano no se limitaba a los 12 grandes dioses. Los romanos tenían dioses para cada aspecto imaginable de la vida cotidiana. Había un dios llamado Cardea que protegía las bisagras de las puertas, otro llamado Fornax que cuidaba los hornos de pan, uno llamado Esterculinus que presidía el estiércol y los abonos, y Bagitanus, el dios que presidía el primer llanto de los bebés al nacer. Esta multiplicación de dioses menores tiene un nombre técnico: el politeísmo funcional. Para los romanos, cada actividad, cada momento y cada lugar tenía su propio guardián divino.
Era una forma de asegurarse de que ningún aspecto de la vida quedara sin protección sobrenatural. Neptuno, el dios del mar, es quizás el ejemplo más claro de cómo Roma transformó a sus dioses antes de absorber los griegos. En su forma romana más antigua, Neptuno era en realidad el dios del agua dulce, de los ríos y las fuentes, no del océano. Los romanos primitivos no eran un pueblo marino. Fue solo después de que Roma comenzó a expandirse por el Mediterráneo y a enfrentarse a Cartago en las guerras púnicas que Neptuno tomó su papel de soberano del mar, adoptando las características de Poseidón. Su principal festival, las Neptunalia, se celebraba en julio, en plena sequía, lo que refuerza la idea de que su origen era el agua dulce, no el océano. El Coliseo de Roma no era solo un estadio. Para los romanos era un espacio profundamente religioso. Los combates de gladiadores comenzaron como ritos funerarios en honor a los muertos nobles. La sangre derramada en la arena era considerada una ofrenda a los dioses del inframundo. El propio Coliseo estaba orientado de forma que, durante ciertos festivales religiosos, el sol iluminaba directamente determinados altares dentro del recinto. Y cuando moría un gladiador, su cuerpo era retirado por hombres disfrazados de Caronte, el barquero del inframundo, y Mercurio, el mensajero de los dioses. La muerte en la arena era literalmente un viaje escenificado al más allá. A partir de Augusto, el primer emperador de Roma, los gobernantes romanos comenzaron a ser divinizados, pero con una distinción importante. En vida, el emperador era considerado hijo de Dios o de naturaleza divina, pero solo después de su muerte el Senado lo declaraba oficialmente Dios mediante un voto llamado consecratio. Sin embargo, algunos emperadores no esperaron. Calígula insistió en ser adorado como un dios viviente y se paseaba vestido como Júpiter, Neptuno o Mercurio según el día que le apeteciera. Domiciano exigía que sus cartas comenzaran con la fórmula Dominus et Deus Noster, nuestro Señor y Dios. El límite entre el político y la deidad era extraordinariamente difuso en Roma. Una de las historias más fascinantes de la religión romana involucra a una anciana misteriosa. Según la leyenda, una profetisa llamada la Sibila de Cumas se presentó ante el rey Tarquinio el Soberbio, ofreciéndole 9 libros de profecías por una suma enorme de dinero. El rey los rechazó por el precio. Ella quemó 3 libros y ofreció los 6 restantes al mismo precio. El rey rechazó de nuevo. Ella quemó otros 3 y ofreció los 3 últimos al precio original. El rey, alarmado, los compró. Esos textos, llamados los libros sibilinos, fueron guardados en el templo de Júpiter y consultados en momentos de crisis nacional. Nunca se leían por curiosidad, solo en emergencias extremas. Ardieron en el incendio del templo en el año 83 a.C., y Roma tardó años en recopilar profecías sustitutivas. Y llegamos al dato número 20, el que te prometí al principio. Los dioses romanos nunca desaparecieron del todo. Cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial en el siglo IV, muchas tradiciones, festivales y hasta características de los dioses romanos fueron absorbidas por la nueva fe. La Saturnalia de Saturno se fusionaron con la Navidad. La fecha del nacimiento del dios Sol Invicto, el 25 de diciembre, se convirtió en la fecha del nacimiento de Jesucristo. Santa Brígida heredó atributos de la diosa Minerva. La Virgen María tomó algunos rasgos iconográficos de Isis y Venus. Los romanos, que tanto se habían beneficiado de absorber otras culturas, acabaron siendo absorbidos a su vez. Nada muere del todo, todo se transforma. Y eso
Quizás es la lección más profunda que nos deja la mitología romana. Y con eso terminamos los 20 datos que no sabías sobre la mitología romana. ¿Cuál te sorprendió más? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, porque cada semana traemos más historia, mitología y datos que te van a volar la cabeza. Nos vemos en el próximo video.